Que Dios le bendiga. Mi nombre es Juan Manuel Ralón Solórzano. Actualmente estoy prisionero en una de las cárceles de Guatemala. Doy gracias primeramente a Dios por su amor, su misericordia y la revelación que Él ha tenido para con nosotros. Nos ha compartido su palabra y es responsabilidad nuestra, en el nombre de Jesús, compartir esta enseñanza a todas las naciones. La venida de Cristo está cerca. Todo el mundo lo pronuncia, todo mundo lo promulga, pero nadie sabe con precisión el día y la hora. Solo nuestro Padre que está en los cielos lo declara la palabra del Señor. Pero sin embargo el Señor ha dejado las profecías para que éstas sean reveladas en los últimos tiempos, a efecto de que los hijos verdaderos de Dios, los cristianos fieles y verdaderos, se aperciban, se preparen para la pronta venida de Jesús. La venida de Jesús está inmediata. Y en este estudio corto vamos a ver qué tan inmediata está la venida de Jesús. Para el efecto vamos a compartir lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 nos relata acerca de una mujer, la gran ramera, que está subida sobre una bestia. Esta bestia tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas significan dos cosas. Significan 7 reyes y significan 7 montes. A través de la identificación de los 7 montes, claramente nos dice la palabra de Dios en dónde está ubicada esta ciudad. Se trata de la ciudad de Roma. La mujer que representa en Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que está ubicada en su sede principal en el Vaticano. ¿Cómo sabemos que fue esto? Roma es el único lugar en el mundo, geográficamente hablando, que está asentado sobre 7 montes. Hay otras ciudades en el mundo que están asentadas sobre valles, sobre montes, sobre picos, sobre penínsulas, sobre islas, etc. Pero la ciudad de Roma es la única ciudad que está asentada sobre 7 montes, los cuales son el monte Aventino, el Capitolino, el Esquilino, Palatino, Quirinal, Viminal y Celio. Son 7 montañas sobre las cuales está sentada la mujer. Y la mujer, la palabra de Dios nos revela que es la gran ciudad. ¿Y cuál es esta gran ciudad? En el año 1929, exactamente el 9 de febrero de 1929, a través del Tratado de Letrán, que fue suscrito entre el Reino de Italia y la Santa Sede, quedó establecido que el Vaticano fue declarado como un Estado libre, soberano e independiente, como cualquier otro Estado, como cualquier otro país en el mundo. Todos los países en el mundo, si es el sistema democrático, son elegidos a través de los presidentes, a través de los primeros ministros. Hay otros lugares, otros países cuyos monarcas son los reyes, no son presidentes, son reyes. Y esto es precisamente el caso que nos acontece. La palabra de Dios en Apocalipsis 17 nos dice que las 7 cabezas también significan 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Quiénes son estos 7 reyes? Para que haya reyes, en primer lugar necesitamos que haya un reino. Un reino es un dominio geográfico, es un dominio político, el cual tiene que estar regido por una autoridad. ¿Quién es esta autoridad de ese reino? Pues en este caso, el rey que rige este lugar que se llama el Estado Vaticano, pues es el Papa. Resulta que en el año 1929, el primer Papa que estaba en ese tiempo, o sea, cuando fue la transición de un sistema eclesiástico a un sistema político, estaba el Papa Pío XI. Él fue el primer rey. ¿Por qué el primer rey? Porque antes de 1929 no existía el Estado Vaticano como Estado. Entonces, a partir del año 1929, el Estado Vaticano se constituyó como un reino, como un Estado, como cualquier otro de los que están actualmente en el mundo. Entonces, en ese tiempo, en el año 1929, el Papa Pío XI era el Papa y automáticamente pasó a ser el primer rey. El segundo rey es Pío XII, el tercero es Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I es el quinto, Juan Pablo II es el sexto, Benedicto XVI es el séptimo rey. Pero la palabra claramente nos declara aquí en Apocalipsis 17:11, dice, la bestia que era y no es también el octavo y es entre los 7. O sea que dentro de la bestia, dentro de las 7 cabezas, también hay un octavo. Ese octavo es Francisco. Si ustedes notan, Francisco no tiene número. Todos los reyes tienen un número que está después de su nombre. ¿Y por qué dice Pío XI? Porque habían habido
11 píos antes que él. Pío XII porque habían 11 píos que le antecedían, y así sucesivamente. Pero Francisco no tiene número. ¿Pero por qué razón no tiene número? No tiene número porque él no es el rey. El rey es Benedicto XVI, que todavía está vivo. Cuando el rey muera, cuando Benedicto XVI muera, entonces Francisco asume el reinado del Vaticano. Eclesiásticamente hablando, Francisco es el Papa, pero políticamente hablando, Benedicto es el rey. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros y el rapto de la iglesia? Mucho, porque esto nos determina a nosotros que el octavo rey, como dice la palabra, es el rey que va a la perdición. ¿Y cuál es la perdición? Pues es la tribulación. Entonces, aquí claramente el Señor nos está diciendo, esto para la mente que tenga sabiduría. Si Benedicto XVI es el rey actualmente, y la palabra claramente nos dice que la bestia tiene 7 cabezas, no tiene 8, tiene 7 cabezas. Entonces las 7 cabezas, aparte que significan los 7 montes, significan los 7 reyes. Cuando ya desaparezca Benedicto XVI, prácticamente la bestia ha terminado y únicamente queda el octavo, que es también la bestia, pero es la bestia que va a estar en la tribulación. ¿Qué estamos diciendo con esto? Hay otras profecías paralelas a esta de los 17 de Apocalipsis 17. ¿Cuáles son estas profecías? Tenemos la profecía del 14 de mayo de 1948. ¿Cuál es esta profecía? En el año 70 del año de nuestra era, del calendario gregoriano, el Señor Jesús había predicho la expansión del pueblo de Israel, y esta se llevó a cabo precisamente en el año 70, cuando el general Tito, a cargo de una gran tropa y por parte del Imperio Romano, invadió Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo, y todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Todo el mundo lo sabemos. Pero también el Señor había profetizado que Él regresaría a todos estos judíos de todas las naciones a su lugar. Esas profecías también nosotros las hemos compartido, están en Ezequiel 36. Cuando nosotros notamos esto, entonces en el año 1948, específicamente el 14 de mayo, el Estado de Israel volvió nuevamente a tener su territorio. El Señor Jesús en Mateo 24 dice, dentro de las señales que Él da antes de su venida, dice el Señor, de la higuera aprended la parábola. ¿Y cómo sabemos que la higuera es Israel? En Jeremías 24 claramente nosotros notamos cuando el Señor le dice a Jeremías qué es lo que Él ve. Y Él ve higos buenos y ve higos malos. Los higos son los frutos de la higuera. Todos los higos juntos en un árbol conforman una higuera. Y si el Señor está viendo a los higos como los judíos, entonces todos los judíos juntos forman la higuera. En este caso, la higuera, dice la palabra en Mateo 24, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. De cierto os digo, dice el Señor, que no pasará esa generación. Entonces, si el 14 de mayo de 1948 la higuera surgió nuevamente a la vida política del mundo, quiere decir entonces, y el Señor dice que a los que 70 años, que son los que forman una generación, que no pasará esa generación. Estamos hablando del Salmo 90:10. Son los días de nuestra edad 70 años, dice el Señor. No pasará, en pocas palabras, no pasarán 70 años hasta que todas estas cosas acontezcan. Si a 1948 nosotros le sumamos 70 años, nos va a dar 2018. Pero 2018 sería la fecha de la venida del Señor. Pero antes de la venida del Señor, estamos nosotros esperando también que se dé el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia se va a llevar a cabo 7 años antes de la venida del Señor. Entonces le restamos a 2018, le restamos 7 años, nos da 2011. Pero el 2011 ya pasó. Entonces, ¿qué pasó con el rapto? Por la misericordia de Dios, en el Salmo 90:10 dice que los días de la generación de un hombre son 70 años y en los más robustos 80. O sea que el Señor está dando 10 años de margen después de los 70 años que el Señor ha establecido como edad para el hombre. Entonces, si al 1948 le sumamos el máximo de edad de una generación bíblica, estamos hablando de 2028. A 2028 entonces le restamos los 7 años que nos da la tribulación, nos estaría dando como resultado 2021. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el rapto va a ser en el 2021. Nadie lo sabe.
El día y la hora nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios se cumple y el Señor dice, no pasará esta generación. Y al decir no pasará, quiere decir que no pasará del 2028 antes de la segunda venida del Señor. Pero recordemos que antes de la segunda venida del Señor hay 7 años de tribulación, lo cual nos daría 2021. ¿Qué nos estamos atreviendo a decir? Que no pasará del 2021 antes de que sea el rapto de la iglesia. Hermanos, aquí hay dos profecías que tenemos que trasladar. En primer lugar, la de Apocalipsis 17. Entre Benedicto XVI y Francisco va a haber una transición de monarquía. Esta se va a llevar a cabo cuando Francisco ya tome posición como rey. Esto lo vemos nosotros claramente en Apocalipsis 6, versículo 2, el jinete del caballo blanco, el cual tenía un arco en la mano. Cualquiera pensaría que el arco en la mano es precisamente un arco con flechas, y no. El Papa tiene un báculo, y este es el arco que él tiene en la mano. Este es un arco, tiene la forma de arco. No es nada que la gente pueda pensar que se trata de un arco con flechas. Es un arco. La palabra dice, tiene un arco en la mano. Y aquí vemos nosotros que Francisco precisamente tiene un báculo con el arco en la mano. La función de Francisco va a ser precisamente de procurar la paz en ese tiempo. Pero nosotros en este caso no nos interesa hablar qué es lo que va a pasar en la tribulación, a pesar que para la gloria de Dios nos ha revelado todas esas cosas. Lo que nos interesa, amado hermano, es que tú te apercibas y que sepas que entre Benedicto XVI y Francisco hay un tiempo de transición. Dice Apocalipsis 6.2 que el jinete del caballo blanco se le dará una corona. Quiere decir que él, como ahorita no tiene corona, se le va a dar el reinado, ya un reinado apocalíptico, un reinado de la tribulación, que son 3 años y medio. Si a esto nosotros entonces miramos que el séptimo rey, que es Benedicto XVI, es el último de las 7 cabezas, quiere decir entonces que cuando Benedicto XVI muera, entonces el tiempo para la iglesia ha terminado. La iglesia fiel, la iglesia que se quiera ir en el rapto de la iglesia con el Señor. Benedicto XVI tiene actualmente 87 años. ¿Cuánto de edad le falta a este señor? No sabemos. De aquí, de estos 87 años al día de su muerte, nadie lo sabe. La vida está en manos del Señor, no está en manos nuestras. Entonces nosotros vemos, si de aquí, de 87 años en adelante, lo podemos cotejar con esta fecha. Ahorita estamos actualmente a principios del año 2015. Para el 2021 nos hacen falta a nosotros 6 años. 6 años más 87. Lo más que este señor podrá llegar a tener serán 93 años. ¿Será posible que él llegue a los 93 años? No lo sé. ¿Será posible que él llegue a los 88 años? Tampoco lo sé. ¿Será posible que él muera a 90 años? No lo sé. Lo que sí sé es que el Señor dice que las generaciones son entre 70 y 80 años. Entre el 2011 y el 2021 máximo es el rapto de la iglesia. Hermano, en esta oportunidad nosotros queremos darle gracias a Dios que tenemos cómo poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Hemos estado nosotros notando que los acontecimientos que se están dando en el mundo últimamente nos van acercando más y más y más a que el rapto de la iglesia se lleve a cabo. Dice la palabra de Dios que la maldad y la violencia se multiplicará en el mundo, y para nosotros eso es algo tan común hoy día. Pero aquellos cristianos que están pendientes de la palabra de Dios sabrán precisamente que los tiempos ya están finales. ¿Qué tan finales es el tiempo? Vean, 87 años que tiene Benedicto XVI para que él termine su reinado. Las 7 cabezas, hermanos, son estos 7 reyes. Nadie puede negar eso. Hay muchos que piensan que esos 7 reyes son reyes de la antigüedad, y no. En Apocalipsis 1:9 el Señor dice, escribe las cosas que han de acontecer pronto, dice en Apocalipsis 1:1. Entonces tiene que ser a partir del año 80 o 90 en que a Juan le fue revelado el Apocalipsis, para adelante, no para atrás. Entonces, desde el tiempo de Juan el apóstol, cuando él les reveló el Apocalipsis, no han habido imperios, no han habido otros dominios, más que el dominio que ha tenido Roma, que llegó hasta el año 300, 350 en sus emperadores, pero después ese dominio se convirtió en un dominio eclesiástico.
Entonces, hermanos, los tiempos para que el rapto de la iglesia se lleve a cabo ya casi están cumplidos. Nadie sabe cuánto tiempo más podrá tener de vida Benedicto XVI. Yo insisto mucho. Estos 7 reyes, hermanos, estos 7 reyes son 7 reyes que empezaron a gobernar a partir del año 1929. La bestia es el Estado Vaticano y es representada por el Papa que esté en vida. Esa es la bestia. La bestia no es el carro de Obama, la bestia no es ningún musulmán, la bestia es este señor que está vivo todavía. Y cuando éste muera, entonces el rapto de la iglesia se llevará a cabo. ¿Cuándo será? No sabemos. ¿De quién depende la vida de Benedicto XVI? Solamente del Señor. Y por la misericordia que Dios tiene sobre sus hijos, es que lo tiene con vida todavía. Pero no pasará esta generación. No pasará del 2021, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple. Queremos entonces desearle todo tipo de bendiciones y que esta palabra llegue a su corazón, llegue a su mente y que se perciba, hermano, para estar a cuentas con el Señor, porque el momento está cerca. Que Dios te bendiga.